Por mucho tiempo, para mí la mente no ha sido un tema fácil. Es como si Dios me hubiese llevado a mí a observar lo que pasa dentro de la mente de las hijas de Dios. Y en los últimos tiempos ha sido con más insistencia la visión de Dios hacia ese punto. Hijas de todas partes del mundo me llaman, me paran, me hacen saber que hay algo que está funcionando en ellas, no de acuerdo a lo que dice la palabra. A muchas le pregunto, ¿tienes vida en abundancia? Y es triste ver sus miradas, es triste ver su abordaje. En los últimos viajes me han detenido y me han hecho pensar en la necesidad de un podcast que realmente enfrente la situación que la mente de la mujer cristiana de hoy está viviendo. Y hay una sinergia que se fue dando en el último tiempo con una mujer muy agradable, muy de Dios para mí, que Dios la trajo a mi vida justamente con el tema de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Ella es Mariel Guerrero. Donde quiera que voy me preguntan, es que Mariel es única, es que ella es tan transparente. Y entiendo que Dios nos abrió la oportunidad de encarar juntas este viaje desde la mente de Cristo. No, yo honrada y impresionada, Kenio, porque yo jamás me imaginé que yo iba a estar con una pastora de este calibre hablando, principalmente porque yo tenía tanta rebeldía contra Dios, tanto pique, que no me permitía, o sea, interactuar con ningún hombre o ninguna mujer de Dios que pudiera tener palabra para mí, porque yo quería que el Señor viniera y me hablara a Él y me sacara a Él de toda esa angustia. Y tú llegaste en un momento en mi vida donde ya toda esa coraza estaba en el piso y Dios te mandó con palabras específicas en el momento específico. Y te agradezco mucho por eso. Yo sigo siendo la misma Mariel o Marola es mi apodo, con ímpetu, con fuerza, hablo duro y a veces la gente piensa como que estoy peleando o estoy en rebeldía con Dios y la gente me manda, tú sabes, a convertirme 500 veces y no sabe que estoy resequete convertida. Lo único que a veces también arrastro muchas preguntas, muchas dudas, que ahora la abordo diferente, la abordo en humildad para entender y para que el Señor me transforme, no para contender con Dios. Y justamente por eso este espacio. Este es un espacio de conversar. Dos mujeres de Dios desde dos ópticas de fe totalmente quizás diferentes, pero hacia un mismo punto. O sea, mi forma de ver la palabra, la realidad de Cristo para mí es en todos los aspectos de mi vida. Y la manera en que tú estás aprendiendo a mirar a Cristo saliendo de la depresión, creo que va a hacer que muchas mujeres puedan sentirse identificadas con el por qué Dios permite que este podcast arranque. Hay una realidad y es que la estadística alarma. Hay una estadística alarmante. La ansiedad se volvió el estilo de pensamiento de la gran mayoría de mujeres. De hecho, yo te he dicho a ti, es que yo no manejo ansiedad. Yo no sé cómo piensa una mujer con ansiedad. Yo no sé cómo que tú vives sin ansiedad. O sea, para mí es impresionante porque en estos tiempos es como que todo es ansiedad. Manejar en el tránsito de República Dominicana ya es ansioso para mí. O sea, ya a mí me da taquicardia. Pero sí es cierto. Estamos manejando más ansiedad porque estamos manejando más cosas, más expectativas. La gente espera más de nosotros en el trabajo, la mujer empoderada que ahora trabaja, que ahora tiene roles, la mamá, la mujer que no quiere ser mamá y es criticada, el hombre también que espera de esa mujer. O sea, es como que hay una nube. La nube es que la gente se ha ido de Cristo. La nube es que Cristo ya no es el centro. Cristo nunca fue ideado para que Él fuera un ayudante. Cristo es Señor, curios. Y hay que devolver a la mujer a la confianza que la palabra de Dios establece. Yo creo que este podcast viene a eso, a abrir un espacio en todos los espacios en internet a donde nuestro referente es la palabra de verdad, no solo nuestros argumentos. Y yo te decía, es que si no conoces lo que pasó en el principio, no vas a entender por qué tu mente gestiona la ansiedad. O sea, te decía y te explicaba, tu mente no, ni tu mente, ni la mía, ni la de ninguna mujer, ni de Dios, ni del mundo maneja incertidumbre. O sea, no estamos diseñados para la incertidumbre. Entonces hay que devolverse al diseño. Ok, pues vamos a volver. En lo que Onifer abre ese café, así mismo, Onifer abre el café porque, ¿verdad? Necesito café en mi vida y tú me lo pasas y yo voy y aquí yo sigo bebiendo café del que ella dice que no es bueno, pero... Señor, reprende esa figurita. No, mentira, relajando. ¿Qué era lo que pasaba al principio, Kenia? Yo no, en estas conversaciones, yo no quiero venir como
la que más sabe porque yo conozco, porque yo fui discipuladora. No, o sea, yo también tengo dudas existenciales y pudiera ser, o sea, que yo tome el lugar ahora de cualquier mujer que esté ahí y me voy a poner también en el lugar de las mujeres que están ahí para poder preguntar. Para mí, una de las cosas más difíciles es llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. ¿Cómo se ve esa vaina? O sea, ¿cómo es que yo cojo un pensamiento que me causa ansiedad, que me causa dolor, y o sea, literalmente lo llevo a los pies de Cristo, pero lo digo con la boca, pero no lo siento? Y siento el cuerpo en hipervigilancia, siento la mente dando vuelta porque no tengo el control, porque ni siquiera sé lo que significa llevar todo pensamiento a los pies de Cristo. No me importa no sonar espiritual. No te apures, no quiero azúcar. No me importa no sonar con fe. Lo que quiero es la parte práctica de cómo llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y eso es este podcast. Es la razón por la cual nosotros vamos a encarar ciertas realidades, pero desde la verdad de Dios. Lo primero es que la Biblia no te dice que lleve cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Te dice, lleva cautivo los pensamientos a la obediencia. Ok. Hay una gran diferencia, porque el llevarlo a los pies no te da un eje hacia dónde dirigirte. En llevarlo en obediencia sí te redirecciona a la palabra. Y es ahí donde nosotros debemos comenzar. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva cuando Eva pecó? ¿Por qué nosotros estamos manejando? ¿Por qué Cristo también aborda el tema de la ansiedad como lo hace? O sea, ¿por qué Cristo impide y nos dice por nada se afanen? O sea, Cristo estaba perfectamente claro. Y no lo abordaba como un espíritu. No. Para que todo, porque también la culpabilidad es, si tú eres una mujer ansiosa, tú tienes falta de fe, tú estás en pecado. Es que hay muchas, creo que una de las razones, este podcast va a dar a luz un libro que estoy desarrollando que se trata de el descanso que Cristo provee. Una de las cosas que nosotros tenemos que volver a analizar y a revisar es lo que sucedió en Génesis. O sea, si tú no vas al principio, tú no vas a entender por qué tú no estás funcionando correctamente ahora. Entonces, cuando yo te pregunté, ¿tú has lidiado alguna vez la ansiedad desde la luz de la Escritura? Me llamó muchísimo la atención que tú me dijeras no. Porque no a la luz de las escrituras en el sentido de ver el génesis de la ansiedad o de dónde surge, pero sí siempre teniendo los versículos en mente, echa toda ansiedad sobre mí, echa toda carga sobre mí. Es que ese es justamente el problema. Si tú no conoces de dónde sale todo, tú no sabes cómo lo vas a abordar de manera correcta. Okay. O sea, nuestra mente quedó totalmente distorsionada, incapacitada para funcionar como ya fue diseñada. Es un asunto de diseño. O sea, cuando tú estabas en Edén, y tú existías en Adán, porque de ahí parte la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo crea desde la perfección. La mente de Adán y Eva era una mente perfecta. O sea, ellos le dieron señorío, le dieron gobierno y le dieron mayordomía. Son 3 sistemas operacionales que el cerebro estaba diseñado para eso. Ellos podían gobernar sobre la tierra, sobre todo lo creado. A ellos se le dio esa capacidad y la mente de ellos era perfecta. O sea, la mente no tenía que estar no fue concebida para hipervigilancia, no fue concebida para sentir miedo, no fue concebida para sentir ni tener cuestionamiento, porque el que es perfecto lo conoce todo. Ellos conocían el todo a donde a ellos lo colocaron. Todas las posibilidades que en Edén se iban a dar, Adán y Eva tenían la capacidad de manejar todo eso. Entonces, ¿para qué se de papá y le dice que vamos a darle para allá a la frutica? O sea, qué idiota, porque si lo tenía todo y era suficiente. Aquí en este podcast, mira, Unifermerán, aquí tú vas a tener que poner la la palabra estúpido no es una mala palabra y estamos hablando de sabías Eva. Que el Señor dice que tu boca no le diga eso, no le diga fatuo a tu hermano. Exactamente, sí. Entonces recoge si puede, pero vámonos para allá. Señor, perdóname, ayúdame con mi lengua. Entonces, espérate, todo era suficiente. Todo estaba en el Edén. Completo. Y el Señor le dice, no coman del fruto del conocimiento. Por lo tanto, yo entiendo que el Señor había informaciones que no quería que nosotros supiéramos en ese momento, no estábamos preparados para recibir, porque hay un conocimiento que no es para nosotros. Exacto. Punto. Y nosotros de freco le dimos para allá en rebeldía y le hicimos caso a la serpiente. Ahora bien, ya explotó todo. No lo puedes abordar así. No, okay, porque necesitas entender justamente qué fue lo que sucedió. Ok, entonces, ¿qué fue? Hasta el momento donde la serpiente se acerca a Eva. Yo necesito que tú veas a la serpiente realmente maquinando cómo abordarla.
Claro. Eva no fue la que recibió la instrucción. Eva estaba en Edén. Perdón, Eva estaba en Adán. Pero a quien Dios le da la instrucción directamente de lo que tiene que suceder en Adán, en Edén, es a Adán. Tú dijiste Eva estaba en Adán. Estaba en Adán, pero no había sido revelada, no había sido quebrada. ¿Qué significa creada. estaba en Adán? Ella existía dentro de él. Ok, todavía ya no está. La Ella costilla no le habían sacado la costilla. Exactamente, el Ok. costado. Ella no había sido revelada, ella no había sido expresada desde Adán mismo. La niña no existía. Para ti no, pero estaba en Adán. Ok. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Eso está en Génesis 2, del 16 al 17. Eva estaba en Adán, pero a quien Dios le dio la orden fue Adán. Pues fue culpa de Adán. No. Ese hijo de Dios. No, hay cosas más importantes que mirar ahí. Claro. Y es necesario que las personas se detengan. Ella veía ese árbol constantemente, pero ese árbol nunca le provocó. Ese árbol nunca a ella le llamó la atención. Entonces es importante entender lo que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, que lo tienes por ahí. Justamente, vete allá para que podamos abordar esto. 2 de Corintios 11, ¿cuál? 11 del 1 al 3. Lo leo todo. Léelo. Esta es la versión NTV, nueva traducción viviente. Dicen, Pablo y los falsos apóstoles, espero que toleren un poco más de mis tonterías. ¿Pablo dice tonterías? La palabra tonterías. Ay, No, mentira, como relajando. ya. Señores, yo hago muchos chistes, cójanse los chistes, que el cristiano no puede ser tan Charlie y tan mala onda. Ok, volviendo a la palabra. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Y el 3 dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Fíjate la forma en la que Pablo aborda esa escritura. O sea, Pablo pudo haber dicho, Eva pecó, pero Pablo establece el modus operandi de cómo sucedió todo. El resultado fue el pecado, pero ¿cómo se dio? Se da a través del engaño. Y todo el que conoce el engaño sabe que es apariencia de una verdad que no es. Entonces, ¿por qué la serpiente, habiendo mirado a Eva por varias ocasiones, determinó, yo no puedo ir y decirle a ella una mentira abiertamente? Porque ella sabe cuál es la verdad. Yo necesito algo que a ella no le permita tener la información en su cerebro correcta para responderme. Nosotros necesitamos entender, por eso cuando yo te decía cómo quería ponerle al podcast, y ustedes me miraron, es entre cerebros, o sea, es que hay que devolverse a entender cómo el cerebro funciona. O sea, el cerebro, en este momento, todo el que nos está escuchando, para poder entender lo que yo les estoy diciendo y lo que tú estás diciendo, tiene que tener significado en su mente. Cada palabra tiene que tener un significado. Y hay personas que van a sentir que se quedan en el aire, que van a tener que ver esto varias veces, porque desconocen algunos significados de ciertas palabras. Así Dios nos hizo. Dios nos hizo para comprender. Por eso la perfección era la forma en la que la mente de Eva gestionaba. ¿Por qué Satanás utilizó la astucia? Porque la mente de Eva no procesaba astucia. Por eso es que ella le responde a la serpiente. En el momento en que la serpiente habla con Eva, a través de la astucia, el sentido que comienza a ser inmediatamente tomado es el oído. Así, O sea, se le activa el oído. Se le activa porque ella lo que le presta a la serpiente no son los ojos. Ella todo el tiempo había visto el árbol. Es la forma en que la serpiente habla a través de la astucia lo que hace que Eva le responda con lo que Eva tenía. Eva tenía la verdad dentro. Y ella dice, no, eso no es. Entonces, ¿qué sucede? En el contexto de tú permitir que el mal entre a ti, ya en ese momento el mal comienza a hacer su trabajo. Por eso fíjate que Cristo dice en el Padre Nuestro, Padre, líbralos del mal. No dice líbralos de la serpiente. Lo que pasa es que estamos ante algo no conocido. Líbranos del mal. Es lo que Cristo dice en el Padre Nuestro. ¿Y el mal no es Satanás? No. Empieza a hablar ahí porque ese trucutucutú lo tienes que desenvolver tú. No. Todos sabemos que la serpiente, antes de ser serpiente, se le llamaba Luzbel. Se le llamaba... Es el príncipe del mal, es el príncipe de la mentira. Claro, él es el príncipe... sí, pero él no es. Él opera desde. Ok. Él tuvo, fíjate que en su posición,
de lucero a él. Y esto es una tesis que yo la tiraré cuando entienda que Dios me permita hablarlo. O sea, a Luzbel, al lucero, se le ha colocado en la posición de que él quería la adoración. O sea, yo no estoy tan convencida que lo que quería era adoración, porque en Ezequiel 28 habla de un huerto. En el huerto de Dios estuviste y te rodearon de piedras preciosas. O sea, lo describen con una hermosura y a él se le reconoce que él fue lleno de iniquidad y pecó. O sea, fue algo progresivo. En ese Luzbel encontramos que hubo un comportamiento progresivo donde él luego peca. Y sí, ahí viene. Pero él se creyó la película. Claro. O sea, él con toda esa perifinfolla y todas esas piedras preciosas, se creyó la película y se creyó que podía igualarse a. Exactamente. El tema aquí es qué fue lo que él trae a donde Eva. ¿Con qué es que él aborda a Eva? O sea, Eva no es en este momento inocente. Eva es culpable, pero ¿cómo fue que se dio la culpabilidad de Eva? Se da a través del engaño, no se da abiertamente a través de yo voy a rebatir la verdad con la mentira. No, porque no fue algo de frente, o sea, no fue antagónico, no fue de que tú en este momento te convertirás en la princesa del Edén y tú vas a ser la reina. No es así. Exactamente, por eso la astucia, que es una conducta del mal, porque la astucia es utilizar todos los medios posibles para lograr un objetivo. Dame el versículo donde hablaron la serpentica esta con la muchachita. Génesis 1. Vete al capítulo 2, vete a Génesis 3, a donde Génesis Eva 3. peca. Del 2, ¿verdad? En el capítulo 3. Ok, el hombre y la mujer pecan. Exacto. Recuérdense que estamos hablando de la mente ansiosa. Vamos a volver a eso. Lo que sucede es que si no conoces lo que pasó en tu mente cuando Eva es expulsada de Edén, nunca vas a manejar la ansiedad. La ansiedad es un síntoma. La ansiedad no es la causa. La causa es cómo quedó tu cerebro después que Dios sale de ti y te entrega al pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. No. La ansiedad tampoco es un espíritu. No, la ansiedad ni es un espíritu, ni es un demonio, ni es falta de fe. La ansiedad no es nada de eso. La ansiedad es la mente tratando de funcionar como ella fue diseñada. La mente tuya en el Edén fue diseñada para la perfección, para estar segura. Pero la ansiedad también es un exceso de control, o sea, yo quiero controlarlo todo. ¿Y pero, por qué entonces hay pastores que dicen que es idolatría? Porque si yo quiero controlarlo todo, le quito el control a Dios y me pongo yo ahí. Porque la idolatría no es semejanza a demonio. Ay, espérate, vamos a desmenuzar esto, porque es mucho. Es otro demasiado, podcast. Sí, claro. Ok, mis hermanas, yo estoy aquí para llevarle calma. La ¿verdad? idolatría, párate. La idolatría es lo que tú reconoces como Dios en tu vida, que no tiene que ser un demonio, puede ser una cosa, sí, puede ser un pensamiento. El teléfono, tu puede esposo, ser, todo. exactamente. Entonces, por eso necesitas, y esa es mi intención contigo ahí, que tú permitas que el podcast se vaya desarrollando por episodios que vayan dando claridad. Hoy no lo vamos a abordar todo, pero sí vamos a comenzar desde el origen, claro, desde donde Dios me enseñó a lidiar con la ansiedad para las hijas de Dios. Y esta es la parte 1. Onifer, cuando vayamos por media hora, haz una ceñita, ¿viste? Que podemos durar aquí el día entero. Ok. El hombre y la mujer pecan. Váyanse a Génesis 3, capítulo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles. Ahí está ella operando desde la verdad que poseía. Fíjate que la serpiente lo que introduce que es una duda, una pregunta. Es una pregunta. ¡Puf! Ahí el cerebro de ella se... ¿Y no es verdad que Dios no le dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto? De ninguno. Espérate, Dios no dijo eso. Fíjate, mira la respuesta de ella. Exacto, dijo, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Ahí ella opera desde su realidad, desde su perfección, desde la verdad. O sea, fíjate que ella le está diciendo lo que ella tenía como información dentro. Pero entonces Tanibol, ella tuvo una interacción con la serpiente. Claro, y es que ya la serpiente sabía la información, pero ella tuvo esa interacción y también le reveló la información que tenía ella en su mente. Pero acuérdate que la serpiente no viene desde la realidad de la perfección en Edén.
la serpiente viene infectada. Ya la serpiente tiene el mal en ella, ya comió del mal. Entonces, espérate un momento. ¿Para qué Dios creó esa fuñida serpiente del diablo? Lo que- Porque esa serpiente, si dice más para arriba, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. ¿Para qué Dios hizo ese espécimen? Tú lo vas a entender a totalidad. ¿Sabes cuándo? Cuando como redimida estés delante del trono de Dios y veas al Cordero de Dios que quita el pecado Ay, Dios del mundo, vas a entender por qué la provisión de Dios fue desde antes de que todo desde antes de todo. ¿Por qué se nos otorga en Cristo el ser llamado hijos de Dios y no criatura? O sea, hay un hermoso plan que a Dios nadie le tiene que preguntar No, por yo qué lo sé, hizo. y Dios perdóname Entonces, que no me caiga el rayo a mí, pero debió caerle un rayito no, de eso de Mario todo a la está- no, serpiente. esa es parte de lo que sucedió en Edén. La mente de Edén, la mente después de Edén quedó con una facultad de rebelarse en contra de Dios. O sea, aquí no es que la mente se dañó, aquí es que el software no sirve. Pero entonces vamos a hacer otro podcast, porque si fuimos Mariel, hechos a a imagen y partir de semejanza. ahora hay bastante podcasts No, con lo vamos a estas hacer. conversaciones. Jennifer, pon otro temita por ahí. Porque si fuimos hechos, eso siempre, yo he decidido ya no pensar mucho en eso para que no me falte mi fe. Pero de verdad, si todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y a perfección de Dios, esta gente no debieron haber caído ante la serpiente. Quita vamos a analizarlo, sigue pues vamos, analizando. ok. O sea, el hecho de que tú digas no debió, una palabra que tiene que estar muy clara para ti es la palabra engaño. Claro. Porque la serpiente no vino y le dijo la verdad. La serpiente no vino y le dijo, yo sé que de todo árbol ustedes pueden comer menos desde donde está el conocimiento. Eso no fue lo que ella le dijo. Ella le volteó. Ella le volteó. Y aquí es donde a mí me hizo clic. Ok. Porque la serpiente tenía el mal dentro de ella. Eso fue lo que sucedió según Ezequiel 28. O sea, hasta que se halló en ti maldad y pecó. Esa es la operación que se da desde esa acción del lucero a convertirse en serpiente. Quien viene a hablarle a Eva tiene el mal ya. Es alguien que está infectado del mal, es alguien que posee al mal, es alguien macabro, es alguien que ya está haciendo lo que el mal hace, corrompe, se vuelve en contra del diseño. Eso es lo que el mal es. El mal comienza cuando tú violentas lo que Dios diseñó. Señor, con un rayito hubiese sido bastante. No, Ok, porque hay déjame muchas terminar. cosas. No, lo que pasa es que tú estás mirando hoy quizás eso que sucedió allí, no desde la óptica de Cristo, no desde la realidad de Dios, no desde Cosa de su propósito real, del propósito global. eterno. O sea, nosotros no existimos cuando Adán y Eva fueron creados. Nosotros existimos en el pensamiento de Dios antes de que todo fuera. Entonces, es majestuoso el plan de Dios, profundas riquezas de la sabiduría del Señor. Y nosotros a veces pretendemos que con nuestra mentalidad vamos a poder comprender esos designios. No, al menos que Dios nos vaya dando. Es mi deseo y mi anhelo que en estos podcasts podamos entender cómo la mente se distorsionó para nosotros poder hacer los reajustes desde Cristo y poder tener lo que Cristo nos otorgó. Una pregunta. Así como el diablo, o sea, siendo ser de luz, cambió la mentalidad, le cambió todo, cayó y fue el desastre que fue. Asimismo, el hombre de estos tiempos que tiene el entendimiento entenebrecido, Claro. fue hecho para este tiempo. O sea, no hay forma de que ese hombre con el entendimiento entenebrecido le entre luz a su pensamiento. No. Porque entonces Satanás fue hecho. Déjame. Léeme la mente, por favor, para que ¿Cómo? me salga. No, pero en el sentido de que ¿y quiero cómo que fue salga esto? bien la pregunta. O sea, lo que estoy entendiendo es, o sea, Satanás fue hecho para. Satanás no fue hecho. Quien fue hecho fue Luzbel. Ajá, exacto. Luzbel fue hecho, como dice la Escritura, en Edén estuviste, en el huerto de Dios te Ajá. paseabas. Él Querubín protector. él dañó A todo. Luzbel lo hicieron para ser un querubín protector. ¿Qué tenía que proteger? Eso lo vamos a hablar después. Ok, a él sí le puedo decir idiota, al idiota de Luzbel. No tampoco. puede, porque la Escritura- No puedo tener amor por Luzbel. No tienes que tener amor, pero tampoco tienes que tener insultos. O sea, Ok. la postura de alguien que comprende la jerarquía espiritual es el Señor lo reprenda. Punto. Señor lo reprenda ese ser de Exactamente. ex luz, porque ya no es luz. Ok, entonces nada, cuando se convierte en Satanás,
que viene ya con todo ese asunto maquiavélico, toda esa maldad. Exacto. Él fue diseñado para ese momento, para causar eso. A eso es que me refiero. Entonces, los hombres de este tiempo que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿cómo le entra la luz de Cristo para poder cambiar la mente? Eso es una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Eso no es una obra humana. Parte del gran problema que tenemos es que creemos que el solo hecho de tú ir a la iglesia te dio nuevo nacimiento. Tú no naces porque vas a la iglesia, tú naces porque fuiste convencido por la obra del Espíritu de que tú estabas muerto en delitos y pecados. Ahí no es de que yo era medio bueno, no, ahí es que tú estabas corrupto en maldad, enemigo de Dios, opuesto a todo lo que es Dios. Ahí tu mente no puede despertarse de que, ay, yo siento a Dios. No, tu mente está en oscuridad, tu mente está entenebrecida. A ti no te importa la vida de Dios. Ojo. Esto no es de que tú no sientas que, ay, yo quiero que Dios me ayude. No, esto es que tú no tienes conciencia de tu pecado y que tú necesitas a un Salvador. Y que tú necesitas que venga salvación a tu vida. Es como esa necesidad urgente de alguien que le hicieron saber, te moriste. Y tú estás diciendo, oh, pero por esto. O sea, ahí vino una obra de Dios. Por eso es que Juan el Bautista, cuando introduce el Evangelio, él no introduce el Evangelio diciéndole a la gente, dejen de ser malos. No, él dice, conviértanse y arrepiéntanse. ¿Para qué? O sea, el arrepentimiento es una obra producto del Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios que te empieza a convencer en que tú estás perdido en pecado, en que tu mente está enemiga de Dios, en que tú tienes un razonamiento entenebrecido. Esto no es un asunto de que yo voy a la iglesia y soy menos malo. No, eso es que usted está lleno de pecado y delitos y está opuesto a Dios. Y de espalda usted no tiene comunión con Dios. El que no ha nacido de nuevo no tiene comunión con Dios, aunque llore, aunque sienta que está llorando porque está cantando. No lo tiene, porque está en pecado y la paga del pecado es muerte. Y vaya a un lugar a ver si un muerto recibe algún tipo de estímulo. O sea, ¿de dónde nosotros pensamos que una persona que no ha conocido a Cristo, yo lo puedo convencer para ser hijo de Dios? Pero entonces, ese es el sistema Claro. eclesiástico y no adámico. Todo lo que estamos hablando aquí es el sistema adámico, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces el sistema eclesiástico responde a, hago el concierto, cantamos guachiforia, alabanza, 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 la gente se convierte y a los 2 días esa persona tiene que estar libre de depresión, no puede sentir ansiedad, no puede, tiene que dejar de fornicar ahí mismo, tiene que, si pegaba cuerno ya no pega cuerno, en 3 días. No, en por 3 eso días. estamos haciendo este podcast. Y por eso hay muchas informaciones de gente de Dios en las redes sociales que están abriendo los ojos. O sea, tú no te conviertes porque tú sentiste a Dios en un concierto o porque se te engrifaron los pelos. Tú te conviertes cuando tú entiendes que tú eres pecador. Y no cualquier pecador, sino pecador condenado. Ahí tú eres un hablador y tú necesitas que Dios traiga verdad o sea, a tu cuando vida. hay luz en tu mente, porque el Espíritu Santo te dijo, oye, tú estás perdido en pecado. Y te abre tus ojos espirituales y te enseña lo que realmente es el pecado, que es estar apartado de Dios, es estar bajo ira de Dios. No es, Dios te quiere librar del infierno, no, es que no estás en otra posición que no sea, estás bajo ira, porque eso es lo que dice la Escritura, para el que no ha nacido de nuevo, está bajo la ira de Dios. Dame un tanibol. Tú eres cristiana, yo soy cristiana. Yo entiendo que yo conozco a Cristo. Obviamente tú has tenido un encuentro con Cristo que es una cosa espectacular. Yo me encontré con Él a los 14 años, pero yo vivo en ansiedad y tú no. Yo no, mi mente no descansa, la tuya sí. Conocemos el mismo Cristo, profesamos el mismo evangelio, pero tú vives dentro, o sea, tú manifiestas los frutos del Espíritu, gozo, paz, benignidad, qué sé yo qué, y yo no. Pero eso tiene una respuesta, por eso estamos haciendo esto, Mariel. Dame la respuesta porque estoy desesperada. No, eso es parte de la... Lo que pasa es que todavía ella... Señores, yo me estoy preguntando cómo es que vamos a llegar al punto clave. Todavía tenemos que volver a Génesis. Okay, vámonos para Eva. Ese es justamente el problema. ¿Qué le pasó a la mente de Marola cuando pecó en Edén? ¿Qué le pasó a la mente de Eva cuando ella pecó en Edén? Dice la Biblia, fueron abiertos sus ojos. Exactamente. O sea, a partir de ese momento ya Eva no procesaba desde el cuidado de Dios, desde la seguridad de Dios, desde la complacencia que ella tenía, desde la plenitud que operaba en ella. En el momento en el que ella
sus ojos se abren, lo primero que hace ella antes de comerse el fruto es distorsionar en su mente lo que Dios dijo. Lo leo. Léelo, sigue Ok. leyendo. Dice, nos fuimos un chisme para arriba, ¿verdad? Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Esto es Eva hablando a la serpiente. Ajá. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Viene la serpiente. Ojo. Y la mujer respondió a la serpiente, Ajá. del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni tocaréis para que no muráis. Ajá. Aquí comienza la huella del extravía. Entonces viene la serpiente. Porque ella quita Ajá. la palabra. Fíjate lo que ya empezó a pasar en su mente. Cuando tú vas a Génesis 3, a ver, espera. Ok, cuando tú vas a... acá. ¿Cuál tú estás buscando? Estoy buscando donde Dios le dice en Génesis 2, del 16 al 17, de todo árbol del huerto. La palabra todo pareciera ser que no es importante, pero es lo primero que Eva quita. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate lo que la serpiente establece en ese decir, y mira lo que ella dice, y la mujer responde y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya comenzó el extravío, porque ella quitó la palabra todo. Eso es lo que empieza a hacer el mal una vez penetró a los sentidos. La conversación que ella empezó a tener con la serpiente cambió de color. Cuando el mal penetró y ella dio espacio a razonar lo que el mal es, lo primero que el mal hace es que cambia la verdad de Dios por la mentira. Eso fue lo que Pablo vio en Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El primer estado en el que la mente queda cuando peca es justamente que altera la verdad de Dios. Pero, por ejemplo, lo que le dice la serpiente después no es mentira. ¿Qué le dice? La serpiente le dice una verdad. No morirán. Esa parte sí, esa parte... ¿Ya? Ya, esa Por eso parte es sí es engaño. mentira. O sea, ya. El tema es justamente con qué es que la serpiente hace su trabajo. Ella no llega con una verdad completa. Ella llega con una narrativa donde le quita una coma y cambia la intención de lo que dijo. No manipulación. Es manipulación, engaño, apariencia de verdad. Y ahí tú ves la distorsión y el extravío que Pablo advierte en el versículo que tú acabas de leer. Pablo lo que está diciéndole a la iglesia de Corinto, yo me temo que así como Eva con su astucia engañó a la serpiente, ¿por qué Pablo no dijo no? Es Al que revés, con la astucia de la serpiente engañó a Eva. exactamente, con la astucia de la serpiente, ¿qué fue lo que ella hizo a Eva? ¿Qué fue lo que le ocasionó a Eva? Un chuf en su mente, una desconexión para que el engaño tuviera operación. Para que ella dijera, no, espérate, no fue así. Y ahí tú ves el mal operando. O sea, desconocemos lo que el mal realmente es. Y Eva, en ese extravío que hoy Pablo nos advierte a nosotros, Eva en el engaño a la que ella fue expuesta, ella nos enseña a no jugar con el mal. El mal no es algo con lo que debemos jugar. No es algo que debemos ni siquiera escuchar. ¿Cuántas conversaciones comienzan? ¿Cuántas infidelidades tienen raíz en una conversación? ¿Todas empiezan? ¿Cuántos robos comienzan con una conversación? ¿Cuántos pecados comienzan desde una conversación, ya sea textual o ya sea auditiva? Entonces, por esa razón, fíjate que es que comienza el extravío. Ahí tú lo puedes ver. ¿Con qué se extravía la mente de Eva? Con una pequeña duda, una ambigüedad, con un Con cambio de... un cuestionamiento. Ahora te pregunto, ¿qué le pasa a la mente de Marola cuando empieza a preguntarse cosas que ella no tiene respuesta? Así mismo, me lleno de ansiedad, me lleno de angustia. No es que se me olvida la verdad de Dios, es que no la sé aplicar. Porque, por ejemplo, aquí ella dice, la serpiente le dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal.
O sea, ahí hay una verdad oculta de que es verdad que se le iban a abrir los ojos y ustedes iban a conocer el bien y el mal. Lo único que no iban a poder ser como Dios. El tema es que lo próximo que sucede en esa conversación es que Satanás con su astucia altera la verdad. Exacto. ¿Y qué sucede luego con Eva? Ella dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía Te delicioso. hago una pregunta. Y quiso la sabiduría que le daría. Entonces, la pregunta para nosotras ahora es, ¿tú crees que ella había visto el árbol antes de esa ocasión? Lo había visto, pero no de esa manera. ¿Por qué? Estaba ahí. No le había llamado la atención. ¿Por qué? Porque sus sentidos no habían sido despiertos. No habían sido extraviados. Exacto. Ahora vamos a comenzar el tema. Ok. En el momento... Bienvenidos al podcast. Exactamente. En el momento que los sentidos se extravían, que es la advertencia que Pablo nos está dando a nosotros, necesitamos ahora comenzar a encarar. ¿Entiendo yo lo que significa sentido extraviado? ¿He manejado la ansiedad desde el síntoma o la he manejado desde la raíz? Te pregunto a ti. Desde el síntoma. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de yo manejar la ansiedad desde el síntoma? Que voy a arreglar las ramas y la raíz va a quedar intacta. O sea, me voy a tomar un analgésico, una patillita, voy un día a un culto, oran por mí un día, leo 2 o 3 versículos y en el momentico se me fue. Pero en el fondo del Titanic, no tengo la verdad arraigada de cómo opera una mente ansiosa con Cristo. Entonces, fíjate. O cómo dejar de operar con mi mente ansiosa teniendo a Cristo. Entonces, fíjate cuál, para cerrar, porque ya me acaban de hacer seña que este primer episodio debe de terminar ahora. Señor, y aquí no he hablado nada. Aquí no hemos hablado nada, pero nosotros habíamos dispuesto, usted nos va a ver en el próximo episodio con esta misma ropa, porque hemos dispuesto el día de hoy para abordar por lo menos 2 o 3 episodios. Esta es la parte 1. Esto es para que a ustedes se les revolucione la mente y quede loco y después vaya a ver el otro. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de la iglesia? Que la iglesia está tratando las raíces, está tratando justamente a las ramas. Y es con todo. Y te soy sincera, Kenia. Es agotador. Es agotador y algunas iglesias pueden que estén haciendo muy buen trabajo, pero hay otras que están con un dedo acusador, sin entender la ansiedad, sin entender de dónde proviene la ansiedad, haciéndote sentir que tú eres el peor cristiano de la boletísima del mundo mundial. Tú eres peor que Eva y peor que Adán. Y tú que tienes a Cristo, entonces vives ansioso, es por tu falta de fe, pecados ocultos, y nadie Nada, no es eso. Tú me conoces, yo ahora mismo, yo te he contado mi vida. Tú pudieras decir, Mariel, tú tienes un pecado oculto. No, tú estás... ¿Verdad que no? Y si yo lo tuviera, te lo digo, Kenia, mira, me está pasando tal vaina. Pero yo vivo con la ansiedad activa. O sea, yo siento mi cuerpo hipervigilante, pero yo quiero a Cristo. Exactamente. Entonces, ¿en qué lugar yo pudiera ir y no sentirme juzgada de que quiero a Cristo, pero al mismo tiempo tengo la taquicardia y ese corazón haciéndome así y esa mente haciéndome así? ¿Con quién lo puedo hablar? No es un lugar, es un quién. Es un quién. Cristo quiere ser revelado, pero desde su realidad, desde la palabra, no desde la falsa idea que nosotros muchas veces hemos querido vender, viendo a Cristo en las cosas y no en Él. Cristo es un quién. Cristo no es un qué. Y hay muchas personas en este momento que te invita al qué de Cristo, no a Cristo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido contigo? Que tú has estado gritando a voces, yo no necesito terapia solamente. Yo necesito que me respondan preguntas. Y creo que para este tiempo Dios te ha despertado. O sea, es bueno que tú no tengas preguntas porque nos va a obligar a ir a la Biblia a buscarla. Este podcast nace de eso. Pero, por ejemplo, los podcasts que tú y yo hemos hecho en Para Mis Guerreras, donde yo te hago preguntas, cuando yo leo los comentarios de los mismos cristianos, esa niña es muy rebelde, esa niña no te deja hablar, esa muchacha tiene una pregunta para todo. Tengo preguntas y así mismo está la Grey de Dios con muchísimas preguntas que no se atreven a verbalizarlas porque le da vergüenza. Lo que sucede, Mariel, es que nosotros desconocemos la manipulación espiritual en la que ha estado la Grey de Dios en los últimos 10 años. Hay un mutilamiento mental tan impresionante que la gran mayoría de personas no razona, sino reacciona. La gran mayoría de la gente de las redes sociales ahora mismo no se da cuenta que están siendo arrastrados en las masas. Ellos no son capaces de esperar al punto final para hacer un razonamiento. Ellos simplemente disparan porque están siendo manipulados por la idea falsa de una verdad que no conocen.
Por eso necesitamos abrir la Biblia. Por eso yo te dije a ti, este espacio que comenzó hoy así rápido y apresurado, sabes para dónde va. Y es que tenemos que abrir la Biblia para lidiar las cosas desde la luz de las Escrituras y no desde la luz de la experiencia ni de la psicología. O sea, por eso yo tuve que llevarte al origen y llevarte a hacerte entender. Tu mente natural fue hecha para la perfección. Mira, allí no hay incertidumbre. Allí no hay preguntas sin respuesta. Allí no hay desconocimiento. Y sobre todo, allí no hay sensación de desprovisión. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios caminaba en el huerto. ¿Tú sabes lo que es la falsa idea de comunión que la gente tiene hoy día? La gente cree que tiene comunión cuando se aparta 3 horas para orar. La gente no vive en comunión, al menos que no se le haya revelado Cristo dentro de ellos. O sea, la comunión no es yo voy a orar, la comunión es Cristo está en mí. Yo tengo comunión con Él. O sea, yo no tengo que ayunar para tener comunión. A mí nadie me saca de comunión, porque Cristo vive en mí. A la iglesia la despegaron de Cristo y la pusieron a escuchar una sarta de ideas, filosofías, errores, huecas sutilezas con Cristo mezclado ahí. ¿Tú no ayunas? Yo no, ay, no. ¿Tú no ayunas ni un...? No, ¿para qué? ¿Tú no ayunas? En este momento hemos llegado al final de este podcast porque acaba de explotar absolutamente todo y usted en su casa se acaba de quedar ajé porque la pastora no ayuna. Entonces vamos a cortarlo aquí, yo de freca y vámonos a la segunda parte, sí.